Dios. Hermanos, una breve síntesis de la historia de la salvación. Recordemos, hermanos, aquel momento que creo que todos nos lo sabemos ya de memoria, aquel momento de la rebeldía del hombre, de la soberbia del hombre en el paraíso terrenal, donde nuestros primeros padres se rebelaron contra su creador. Y bien, Dios en su grande amor no dejó al hombre a su suerte. Recordamos aquel diálogo, aquellas palabras que Dios dirige a la serpiente y a Eva. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Y de la descendencia de la mujer, a eso se refiere, y de la descendencia de ella nacerá alguien que te aplastará la cabeza. Está hablando ya a este texto del libro del Génesis, se le llama el protoevangelio, el primer evangelio, la primera buena noticia, porque el hombre no se va a quedar abandonado a su suerte. Ha caído en los efectos del pecado original, pero Dios no dejará a su criatura abandonado a su suerte. De la descendencia de la mujer nacerá aquel que le aplastará la cabeza. Ya ahí se anuncia la primera buena nueva. Pasan los tiempos y llega el momento en que Dios quiere formalizar este plan salvífico. Para ello, Dios llama a Abraham y le hace muchas promesas. Con Abraham y con su esposa Sara se forma, a partir de ellos dos, se forma el pueblo de Israel. Un pueblo que se formó por voluntad de Dios, no por capacidades meramente humanas. Sabemos que Abraham era anciano, Sara no menos, además estéril. Así que humanamente, pues posibilidades no había de formar el pueblo de Israel. Y se formó el pueblo de Israel. Estamos echando brincos grandes en la historia. Una de las promesas que Dios le hace a Abraham, en tu descendencia se verán bendecidas todas las naciones de la tierra. Una de las promesas que Dios le hace a Abraham. En tu descendencia se verán bendecidas todas las naciones de la tierra. Ya antes había hecho esta promesa muy parecida. En la descendencia de la mujer nacerá aquel que le aplastará la cabeza, al padre de la mentira, al engañador. Pasan los tiempos, ¿cómo Dios nos está hablando? O sea, estamos viendo lo que dice el texto del Evangelio de San Juan. En el pasado, Dios habló a través de muchos medios. No ha dejado al hombre a su suerte. Pasan los siglos, después viene Moisés. Ya formado aquel pueblo, viene Moisés, surge Moisés en ese pueblo de Israel y será el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel ya tendrá una ley que va a gobernar ese pueblo. Pueblo teocrático, por lo tanto, pueblo teocrático. Pueblo que se guía, que se rige, que se dirige por ley divina, por la ley de Dios. Ley, pero es la ley. Bien, hermanos. Dios está presente en la historia de la humanidad. Y pasan los siglos y vendrán los profetas, entre ellos Isaías, tan citado en este tiempo de Adviento y ahora en Navidad, tan citado constantemente, Isaías. Isaías, que entre otras formas de hablar del que ha de venir, dice, los pueblos o el pueblo, los pueblos que vivían en tinieblas vieron una gran luz. Otra vez, anunciando aquel que se le prometió a Abraham, aquel que en el Génesis, a Adán, a Eva, después a Abraham, después ahora a través de los profetas. Los pueblos que vivían en tinieblas han visto una gran luz. Y ya en los tiempos
previos para la llegada de Jesucristo, hermanos, recordamos este encuentro entre el ángel Gabriel, por cierto, pero no con la Virgen María, sino con Zacarías, que le anuncia que va a ser el padre del precursor de Jesucristo. Zacarías y su mujer ancianos ya habían deseado la paternidad, pero Dios no se las había concedido. Dios se las estaba guardando. Dios les estaba guardando esta sorpresa. Y entonces, en atención a esa rectitud, a esa fidelidad a Dios, Dios le concede a Zacarías e Isabel ser la madre del Salvador. Y así como la Virgen María, también Zacarías, cuando se siente privilegiado por esta elección que Dios ha hecho con él y su esposa, en esas condiciones también tan extraordinarias, se dirige a Dios con un cántico menos conocido que el Magnificat, que el canto de la Virgen María, menos conocido, el cántico de Zacarías. Y solamente quiero citar unos versículos de este cántico, donde Zacarías se dirige a Dios con estas palabras: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Por la entrañable, o sea, entraña todo ese sentimiento que nace del corazón, por lo menos así lo expresamos, que nace del corazón. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Ese sol que ahora nosotros sabemos, es Jesucristo, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte.